Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Hermanos, hoy celebra la Iglesia la exaltación de la Santa Cruz. Como dice el himno para hoy, es ese árbol único en nobleza. Es ese árbol que jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Es la cruz que el Señor ha elegido para salvarnos y soltarnos de las garras del enemigo, para poder rescatarnos del pecado y llevarnos a todos a la vida eterna. ¿Qué es lo que recuerda este día? ¿Qué es lo que celebra la Iglesia? La misma palabra lo dice con el título de este festejo: la exaltación de ese instrumento que de ser de tortura, de padecimiento, de horror, se convierte al ser elegido por el divino Salvador en instrumento misterioso de salvación. Es la cruz escándalo para los judíos, es la cruz necedad para los griegos, pero para nosotros es la fuerza y el poder de Dios. Pues este día recordamos el momento en que Santa Elena, allá por el año 320, encontró la vera cruz, es decir, la verdadera cruz donde había sido crucificado el Redentor del mundo. Santa Elena es la madre del emperador Constantino, ya que ella quiso ir a buscar estas reliquias y las trajo a Jerusalén. La Santa Cruz es ensalzada y venerada como el trofeo pascual de la victoria de Cristo, aquel instrumento de suplicio y de vergüenza que el Imperio Romano aplicaba como castigo terrible a quienes consideraba sus adversarios, sus enemigos, se convierte al ser abrazada, al ser elegida por Cristo, en un instrumento de victoria, en el trofeo de la salvación. Cuando el cuerpo sagrado de nuestro Señor fue bajado de la cruz y llevado al sepulcro en el Calvario, esa cruz en que Él había muerto, se cuenta que fue lanzada a una zanja o pozo
para que los discípulos, los seguidores del Redentor crucificado, no pudieran encontrarla. Fue 300 años más tarde, el año 312, cuando Constantino el Grande, quien todavía no era cristiano, mientras luchaba contra Mangencio por el trono del Imperio Romano, le pidió al Dios de los cristianos que lo ayudara en su lucha para alcanzar su victoria. Se cuenta que como respuesta a su oración apareció una cruz luminosa o monograma de Cristo en el cielo con esta inscripción: con esta señal vencerás. En gratitud porque se le concedió la victoria bajo este estandarte de la cruz sobre Magencio en el puente Milvio, el 28 de octubre del 312, se cuenta que Constantino hizo que se pusiera el símbolo de la cruz en todos los estandartes romanos y en los escudos de sus soldados. Luego vino el hallazgo de la verdadera cruz en Jerusalén, el año 326, por Santa Elena, conmemorada por una festividad el 3 de mayo. ¿Qué es la cruz para ustedes y para mí? Es el único camino para que podamos entrar al cielo. La cruz no debe reducirse únicamente a un mero adorno que podemos colgar en el pecho o ponerlo en determinado lugar. La cruz es un mensaje que nos grita, que nos sacude y que nos recuerda cada día que sin el sufrimiento, sin el dolor, sin la negación de sí mismos, no seremos discípulos del Divino Maestro, de Jesucristo. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo para que el mundo no se pierda, sino que se salve por él. Palabras que acabamos de escuchar en esta fiesta, tomadas de este Evangelio de San Juan, cuando Jesús se las dice a su discípulo Nicodemo. Era de noche. Sí, es esta la razón fundamental por la que el Padre Dios nos entregó a su único Hijo, para que el mundo no se pierda, sino que se salve por él. Sin embargo, no basta con decir Señor, Señor con los labios, si no abrazamos el sufrimiento, la cruz, el dolor, las enfermedades y todo aquello que nos lacera y nos hiere el corazón, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Pueden algunos decir y criticarnos erradamente que si es que el Dios en el que creemos y a quien adoramos es un Dios masoquista que nos quiere ver sufrir. No, no es así la interpretación. Al asumir ustedes y yo nuestras cruces, lo que hacemos es enfilarnos detrás de aquel inocente reo, el único inocente, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen, que repito, no teniendo pecado alguno, porque se hizo semejante en todo a nosotros menos en el pecado, restaura, nos redime aquella desobediencia del viejo Adán que nos había cerrado las puertas del cielo, y Él, en obediencia, en kénosis, en rebajamiento total, voluntario, entregado en las manos de los pecadores y clavado en la cruz, se convierte en el fruto bendito que nosotros hemos de acercarnos para poder alimentarnos de Él en la Eucaristía y poder cargar con valentía y perseverancia la cruz de cada día.
En las ramas de un árbol en el Antiguo Testamento colgaba el fruto prohibido que nos trajo la perdición y la condenación. Aquel fruto o manzana prohibida que nuestra madre, la madre de los vivientes, Eva, ofrece al Padre de todos los hombres, al primer Adán, y que, habiendo desobedecido ellos, nos trajeron toda la ruina y la muerte a toda su descendencia. Mas, en las ramas de este árbol de la cruz, el que cuelga es el fruto bendito del vientre inmaculado de María, el cual nos acercamos nosotros a comer en cada Eucaristía. Colgado este fruto bendito en el árbol de la cruz, en obediencia, en kénosis y rebajamiento voluntaria perfecta, en obediencia al Padre, se convierte en la salvación del mundo entero. ¿Qué es pues la cruz para ti y para mí, sino el camino preciso y verdadero para poder llegar a salvarnos? Ancho y amplio es el camino que conduce a la perdición, a las almas, mas angosto, estrecho, fatigoso y empinado es el camino que conduce a la vida eterna, a la salvación. Así como Constantino, alcanzando la victoria, mandó colocar en sus estandartes la señal de la cruz, así los cristianos izamos, levantamos este instrumento y trofeo de victoria que nos identifica sobre todo en el poder soportar valerosamente por Cristo todo lo que se nos pueda venir para ser santificados y ser también salvados. No hay otra vía, no hay otro camino sino el de la cruz para poder llegar a la salvación y a la vida eterna. Porque tanto es el amor de Jesús que si hubiese habido un camino menos difícil, lo hubiese mostrado. Mas era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado en el árbol y en el tormento de la cruz, para que todos los que lo contempláramos, como hicieron los israelitas ante aquella serpiente que se levantó y que les libraba de la muerte y de las mordeduras de la serpiente, así también hoy la iglesia de todos los tiempos mira al crucificado. Contemplamos a este Cristo puesto y clavado en la cruz, porque es el único Señor que nos ama sinceramente, que no defrauda, que nos dice la verdad y que con ese sacrificio vivo y santo nos ha reconciliado con su Padre Celestial. Que este crucificado, escándalo para los judíos, sea para nosotros verdaderamente el único al que adoremos, al que imitemos y al que sigamos, conscientes que sin merecerlo nosotros, ese Padre Celestial ha entregado a su único Hijo para que nosotros no nos perdiéramos, sino que tuviéramos la vida eterna. Oh Dios, tú deseaste que tu Hijo unigénito sufriera la crucifixión para traer la salvación al mundo entero. Concédenos que nosotros, que hemos conocido este misterio en la tierra, merezcamos cosechar la recompensa de la redención eterna en el cielo. Te lo pedimos por tu Hijo único Jesucristo, que entregándose voluntariamente a la cruz por nosotros, nos ha salvado y nos ha redimido. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Muriendo nos rescató de ti, Madero Santo, nos viene la redención. Victoria
Gloria